a 2 metros bajo tierra, o en una urna, en plácidos y bucólicos jardines, o en la periferia, de fina madera y módicos. Yo puedo fabricar hasta 3 ataúdes semanal. La muerte está aquí, convive con nosotros, pero culturalmente la mantenemos a distancia. Cuanto más, mejor. Cuando fallece una persona, fallece en una clínica y ahí a veces no pueden sacar a su persona fallecida porque el costo ha subido tanto que para la funeraria ya no queda, no tienen cómo enterrar. En el momento exacto en el que te has despedido físicamente de una persona, o sea, ha fallecido tu familiar, hay alguien que te ofrece un excelente servicio, no hay alguien que te ofrece un consuelo. Cuando llama a nuestra puerta es mejor tener una moneda para el barquero que nos llevará a el último viaje. Venimos al mundo y nos vamos. En condiciones normales la muerte llama al llegar a una edad avanzada, digamos cuando uno ya ha cumplido un ciclo. Otras veces ese ciclo se rompe. Lo trunca un accidente, un atentado, una enfermedad o un crimen. De un modo u otro la dama de la muerte espera con paciencia. Ella no tiene prisa, pero está cuando y donde tiene que estar. Es la única mujer que no te deja plantado. Es exasperadamente puntual. Desde que el hombre se irguió sobre 2 patas, todas las sociedades, desde las más primitivas a nuestros días, en teoría mucho más civilizadas, han observado la muerte con temor a la desaparición física y la sorpresa, al no saber explicar muy bien por qué y cuándo termina la vida. Ese dilema se resolvió a partir de la creación de los conceptos Dios y religión. Surgen los denominados ritos de la muerte, básicamente relacionados con la necesidad de despedirse del difunto, acompañándolo en su último viaje. En realidad, el objetivo era certificar de algún modo que el finado dejaba el mundo de los vivos sin posibilidad alguna de regresar. Desde Babilonia y Egipto, pasando por la Edad Media hasta nuestros días, la muerte ha dejado de ser un acto individual para convertirse en un acto social, que en el siglo XIX se transformó en la industria funeraria, por lo tanto, en un negocio que alguien tiene que hacer, aunque lidiar con la muerte no sea precisamente agradable o evocador, al menos desde una perspectiva, la de la sociedad occidental. Ayer trajeron el cadáver de un hombre joven que sufrió un accidente. Su cuerpo presenta severos traumatismos. En la funeraria empieza una labor minuciosa. Se comienza con la remoción de la ropa de la persona fallecida. Una vez que se ha sacado toda la ropa, también se procede a sacar todos los vendajes. En algunos casos tienen restos de catéter o otras cosas, ¿no?, que sean adheridas al cuerpo, y todo eso hay que retirar. Se procede al lavado del cuerpo. Se hace un lavado completo del cuerpo, aplicando champú a la cabeza, jabón antibacterial a todo el cuerpo. Se hace una pequeña incisión en el cuerpo para poder acceder al sistema circulatorio, particularmente a cualquiera de las arterias principales, como puede ser la arteria carótida, la arteria braquial o también la arteria femoral. Esos son los 3 puntos de acceso por los cuales yo accedo al sistema circulatorio. Posteriormente se
se procede a colocar el preservante químico, el formaldehído, en la medida necesaria. Esto varía de acuerdo a cada caso y también de acuerdo a al tiempo, digamos, en que vaya a ser velado el cuerpo. El maquillaje obviamente en algunos casos demanda más, en algunos casos obviamente dicen los familiares que no se coloca maquillaje, pero por el efecto que tiene el formol en el cuerpo, es que yo coloco siempre un maquillaje un poco bajo y neutral. Y una vez que ha sido hecho todos estos pasos, se procede al colocado del cuerpo en el ataúd. El ataúd elegido por la familia ya se lo coloca directamente ahí y posteriormente pasa al salón velatorio. Las primeras culturas en América Latina momificaban cadáveres. Los egipcios hicieron lo propio. En Egipto, por ejemplo, la momificación estaba reservada a altos dignatarios como el faraón, pero con el paso de los años se hizo común, porque el alma entonces necesitaba el soporte del cuerpo para la vida eterna. Esta práctica ha llegado incluso a la época contemporánea. Lenin, Mao Zedong, Eva Perón e incluso Hugo Chávez. La idea es siempre la misma, la perpetuidad física del líder. Preparar el cuerpo del comandante presidente, embalsamarlo para que quede abierto eternamente, para que el pueblo pueda tenerlo allí en su Museo de la Revolución. Está claro que cultura y tradición van de la mano en ese encuentro insoslayable entre el ser humano y la muerte. Servicio, pero también negocio. La industria funeraria es tan necesaria como imprescindible. Que uno trabaja para tener una utilidad, efectivamente, pero nosotros más que todo hacemos un servicio a la sociedad. Embalsamamiento, féretros de maderas nobles y no tanto. Bueno, dependiendo del capital que uno tiene, ¿no? Yo puedo fabricar hasta 3 ataúdes semanal. Urnas para cenizas y demás derivan en la denominación de pompas fúnebres. De pronto no entendía cómo. Sí, la señora ha fallecido, que hay que bajarla, y empieza todo el trámite de firmar los documentos en el hospital. Pompa y circunstancia. Mantener alejada a la muerte de nuestra vida es una de las grandes luchas del ser humano. Pero cuando llega hay que estar preparado. De la muerte también se vive. La preparación y embalsamamiento de un cadáver es un modo de ganarse la vida. Por el efecto que tiene el formol en el cuerpo, es que yo coloco siempre un maquillaje un poco bajo y neutral. Hay poco descanso en la funeraria. El servicio es de 24 horas. Estaría bien que todos tuviéramos una fecha de caducidad. Tal día, en este lugar y a esta hora. Eso permitiría tomar previsiones. Es que ellos lo traen el cuerpo acá, que es lo más importante en ese momento, ¿no? Porque va a darse inicio al proceso, ¿no?, de preparación del cuerpo para la velación. ¿Servicio y negocio o servicio o negocio? En una funeraria lo primero que debe ser es un servicio. El negocio aparecerá después, pero primero hay que ofrecer un excelente servicio. Hay que hacerlo de corazón.
Que uno trabaja para tener una utilidad efectivamente, pero nosotros más que todo hacemos un servicio a la sociedad. Hemos donado cientos y cientos de ataúdes. Más que todo ha sido en esta funeraria el aspecto de servir a la sociedad. ¿Y personas que le pagan a cuotas también? Eso es un servicio de previsión que nosotros estamos trabajando desde el año 79, más o menos, 1979. Nos ha pescado de evaluaciones, todo el dinero que han depositado se ha convertido en cero, pero nuestra responsabilidad como empresa es cumplir con las personas que han confiado en un momento determinado en la empresa. ¿En qué consiste el servicio que ustedes brindan? Que todos estamos alrededor del circulante. Hay para todo bolsillo. Hay para todo bolsillo, tenemos servicios completos desde 3.500 bolivianos hasta el cajón más caro que podamos tener. Vamos con el más barato es de 3.500 bolivianos. Sí. El más barato, es decir, de 3.500 para arriba. Y seguimos subiendo la tarifa. Vamos con uno de 3.500. ¿De qué constaría, Noemí? Dígame. El traslado, los trámites, el salón velatorio, el nicho en el cementerio general, las movilidades para el entierro. Y si es una persona mayor, a los 60 años, ellos tienen la posibilidad de hacer un cobro en las AFPs. Peso más, peso menos, $500. Lo único que tienen que entregarnos los familiares es un certificado médico de defunción. Y a partir de ese certificado médico hacemos el trámite en el registro civil. Hemos hablado del más barato, 3.500 bolivianos. Vamos subiendo, vámonos a uno más caro. ¿Cuánto puede llegar a costar? ¿O cuánto se ha llegado a pagar? 9.000 bolivianos. Teníamos cajas metálicas. Esas cajas metálicas son muy caras. Eso más o menos unos $4.000. Con una caja metálica que lo llevan por lo general al campo. Porque no entra, en el cementerio general no entra, ni en el cementerio jardín. Yo pienso que lo importante es estar preparado, ¿no? para ese momento. Como dicen, no despedirse de alguien de una mala manera o estar enojado, porque uno no sabe si se va a ser su último día. Profundamente religiosos, los Valdivia también son amantes de la música. Su Bolivia en el Mundial se convirtió en el himno que unió al país en 1994. ¿Encontraron en la música una válvula de escape para canalizar este tipo de pasiones? Esto de la música es algo especial que ha sucedido en mi familia. Aparte del negocio de la funeraria, tenemos lo que es el canto de nosotros, entonces la gente es como que se calma más y dice, tú eres la que canta, entonces ya empiezan a sonreír. Mi papá sí ha conocido a la persona o mi mamá, entonces siempre mi papá ese momento dice, bueno, voy a componer algo para esa persona, una canción para ese momento. Entonces justo después termina la misa de cuerpo presente y mi papá saca su micrófono y canta y la gente pues obviamente es muy emocionada, ¿no? Algunos de los ataúdes son fabricados en esta funeraria en Villadela, en el Alto. Julio, esposa e hijo se dedican a ello. Puedo decir que es uno de los mejores trabajos que nosotros hacemos. Sí, especialistas en ataúdes más que todo, ¿no? Carpintero especialista en ataúdes. Nosotros hacemos puro modelo de primera, de lujo. La particularidad puede ser de que las medidas, digamos, ¿no? La madera dura, pues una madera dura que sería la jipa o quinaquina, esa es la que más aguanta dentro de la tierra, ¿no? Sería uno de unos 1.000 bolivianos, sí, que constaría, digamos, en el ataúd y ayudarle a hacer los trámites, indicarle qué es el proceso que tiene que seguir, ¿no? Ahora otro intermedio que vendría de 1.500, 2.000, 2.300, entonces varía ahí, hasta 4.000. Bueno, dependiendo del capital que uno tiene, ¿no? Yo puedo fabricar hasta 3 ataúdes semanal. No tenemos promotores, tampoco salimos a los hospitales, nada, solamente lo que nosotros nos abocamos es en hacer para distribuir. Y también, digamos, les hacemos el favor, si no tienen para cancelarnos, que vengan a cancelar en un determinado plazo, ¿no?
Con lo que estamos elaborando es madera blanca o yo y el trupán que es prefabricado. Y yo creo que está bien también eso, las funerarias, que también de ese modo tenemos trabajo. Viajamos desde Villa de la a Queens, en Nueva York. Allí Mel, una joven boliviana, trabaja en una empresa de servicios funerarios. ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Cuánto se paga básicamente por un sepelio en los Estados Unidos, en concreto en el estado de Nueva York? He llegado a ver que son 1.200 y eso es sin contar la cremación. La gente está sobre una mesa y sí hay incisiones en ciertos casos, no todos, y hay una reconstrucción más allá de lo que ustedes creen, porque nosotros acá desafortunadamente es un sector tan poblado y tan alto en crimen que exige una reconstrucción facial, corporal, y esas cosas son una de las peores cosas que es detrás de las escenas y nosotros tenemos que confirmar contigo que esta sí fue tu ser querido y se ve como digamos unos 30 minutos porque la familia tiene que ver su ser querido y recién llevamos al retort donde se hace la cremación y demás cosas y eso es lo más básico y lo más mínimo que he visto que se pague aparte de los 300, 400 que es el retort y esos del servicio de ellos y esos aparte. Es la cadena más grande tiene que ser Ortiz, que son los dueños de Cadena Ortiz, Ponce, Luis Tomaso, Rivera y McGonnell. Todas esas funerarias son bajos de la umbrella que es Ortiz. Y es solamente un dueño, señoría mayor, y son como, voy a decir, en total tienen que ser como 20 edificios, 25, algo así. Lo entiendo perfectamente. ¿En qué funeraria trabaja usted? Simplemente por tener el nombre, nada más. Es un tema de información. Yo trabajo en International Funeral Service of New York. Ya se trate de un sepelio seguido de un entierro o de una incineración, los servicios funerarios se administran como una empresa y como tal necesita cumplir todos los pasos de un negocio, o sea, escoger una idea sencilla, plantear un modelo de negocio rentable y armar un buen equipo de trabajo. Es muy curioso que en el momento exacto en el que te has despedido físicamente de una persona, o sea, ha fallecido tu familiar, hay alguien que te ofrece un excelente servicio, no hay alguien que te ofrece un consuelo. ¿Cómo definirías eso en una sola palabra? Mercantilismo. Yo la verdad es que no encontraría otra. Mercantilismo, por claro, decirlo porque de un modo... entiendo que hay, por decirlo de un modo duro y directo, porque ¿sabes qué me pasa? Que hay las funerarias, o etcétera, la gente que hace negocio con esto, tiene mágicamente a personas en, no sé si todos los pisos de los hospitales. A mí me ha pasado que de pronto no entendía cómo, si la señora ha fallecido, que hay que bajarla, y empieza todo el trámite de firmar los documentos en el hospital, no ha salido el primer papel, ya está el de la funeraria a tu lado arreglando las cosas. Han pasado 16 años del estreno de la exitosa serie Six Feet Under, que narra las peripecias de una familia, los Fisher, propietaria de una funeraria. La serie muestra que los servicios funerarios son y deben ser un negocio. Su rentabilidad o no es materia de estudio de los administradores de empresas. Lidiar con la muerte de un ser querido es un proceso tan doloroso como inevitable. Existen terapias para superarlo. Yo me pongo en el medio con ellos, intento cambiarles la opinión acerca de lo que va a pasar. Entonces solamente para ayudar a la persona del lado, ¿no? Pero no todos procesamos el duelo del mismo modo. He visto a mi madre, por ejemplo, morir con sed, morir con frío, con hambre, en un hospital. A veces se acaba asumiendo la pérdida, otras se aprende a vivir con una espina clavada en el corazón. Servicio, pero también negocio. Los servicios funerarios son una industria necesaria que, como todo negocio, atraviesa por mejores y peores momentos. Es la cadena más grande
tiene que ser Ortiz, que son los dueños de Cadena Ortiz, Ponce, Luis Tomaso, Rivera y Lugano. Cada empresario se da modos de innovar. Lo único que tienen que entregarnos los familiares es un certificado médico de defunción. La cuestión es si esta mentalidad puede llegar a herir sensibilidades. No ha salido el primer papel y ya está el de la funeraria a tu lado arreglando las cosas. Ya hemos conocido a Mel, la joven boliviana que trabaja en una empresa de servicios funerarios en Queens, Nueva York. Su labor consiste en brindar apoyo a los familiares de un difunto para que estos superen la pérdida y luego sepan procesar el duelo. Hay bastante psicología en esto, en el aspecto de que es lo peor que te puede pasar si es que eres muy apegado a esa persona, ¿no? Puede ser tu mejor amiga, puede ser tu madre, tu padre, tus hijos. Y una persona que lleva semejante impacto en la vida, su día a día cambia drásticamente porque esa persona ya no está. Yo me pongo en el medio con ellos, intento cambiarles la opinión acerca de lo que va a pasar. Entonces, solamente para ayudar a la persona del lado, ¿no? Entendemos que este ser no se ha ido de tu vida, pero a la misma vez estamos haciendo lo mejor posible para que tú, como víctima de su ausencia, puedas empezar a progresar a una vida sin ellos. Y eso es lo que intentamos hacer cada vez con cada persona, que cada caso es diferente, cada persona reacciona diferente, e incluso tenemos momentos de agresión en la oficina, y esto es porque es un duelo y es normal. Me ha dicho que atienden desde el corazón, que atienden con la empatía del alma, pero no veo a un psicólogo o a una persona que reconforte a los familiares del finado. No, nosotros como empresa no tenemos ningún psicólogo. ¿Saben qué? A nosotros la misma vida nos enseña. La vida nos enseña a que tenemos que entender a las personas. Uno es psicólogo de por sí. A veces no hay necesidad de ir a una universidad y de llenarse de teoría. ¿Sabe cuál es lo mejor? Es la práctica y la misma vida. Y es verdad que el cariño no tiene precio, ¿no? Porque usted atiende igual a uno de 3.500. ¿Cómo me va a cobrar? Si voy a contratar los servicios de un psicólogo, ¿me va a cobrar cuánto? En cambio, mi servicio de cariño no tiene precio. En Estados Unidos nosotros tenemos la ley de Constantino. Significa que todo ser merece una ceremonia. En el estado de Nueva York tenemos algo que se llama Potter's Field, y es un cementerio para la gente que nunca fue reclamada. Mariana es actriz. La vimos en Zona Sur, de Juan Carlos Valdivia. Ella compatibiliza su carrera con una motivación extraordinaria, el apoyo al duelo desde una perspectiva de respeto a la esencia del doliente. En la sociedad occidental tú dices muerte y es el fin absolutamente de todo. Es decir, en realidad es el fin de la vida. Que creo yo que este temor por la muerte, por este fin, nos ha llevado a un poco deshumanizar el proceso de morir. Reconocerlo tan humano como presenciar el nacimiento de alguien, de tal manera que nosotros podamos relacionarnos naturalmente con la muerte y respetarla en su momento. El hecho de deshumanizar la muerte o el proceso de morir genera mucho sufrimiento en quien está por morir, en muchos casos. Yo he visto a mi madre, por ejemplo, morir con sed, morir con frío, con hambre, en un hospital, o sea, bien cuidada, ¿no? Pero en un proceso, o sea, nosotros como familia vemos que los médicos empiezan como a priorizar el pulso, el ritmo respiratorio, los signos vitales, ¿no? Se priorizan a la calidad de vida de esta persona, que también repercutirá en la calidad de muerte de esta persona. Calidad de muerte, ¿cómo podemos entenderlo? Tú lo dices así, en una reunión con 20 personas, y ¿qué dice usted, señor? Calidad de muerte. Te leo. Derechos del paciente terminal. Estos están reconocidos por la OMS.
estar libre de dolor, ser tratado con humanismo hasta el momento de su muerte, mantener una esperanza cualquiera que sea esta, tener la posibilidad de expresar sus sentimientos, deseos y emociones frente a la cercanía de su muerte, recibir la atención de médicos y enfermeros para lograr el máximo confort, ser cuidado por personas sensibles y competentes, conservar su individualidad y no ser juzgado por sus decisiones que pueden ser contrarias a las creencias de los otros, no ser engañados, recibir ayuda de su familia y para su familia en la aceptación de su muerte, no morir solo, morir en paz y con dignidad, que su cuerpo sea respetado después de su muerte. Evidentemente hay un marco legal que obliga a los médicos a actuar de tal manera que tienen que cómo apoyar al paciente para que continúe esta vida, ¿no? Sin embargo, se cataloga, por ejemplo, como tratamiento fútil este tratamiento que ya no va a tener ninguna repercusión en términos de la calidad de vida de este paciente. Que se puede traducir, se puede resumir en una palabra: agonía. O sea, los médicos finalmente no son Dios. Los equipos en sala deberían ser multidisciplinarios, debería haber un psicólogo, un médico, obviamente el equipo de enfermería, que es fundamental. Él actúa impulsado por, primero tiene un juramento hipocrático que por ahí lo tiene así en una dirección muy rígida en términos de cómo tratar a los pacientes, o viene de una formación también muy rígida, con un enfoque menos humano, y claro, su prioridad no es el paciente como el universo que es el paciente, sino los signos vitales de este paciente. Esta semana teníamos la oportunidad de hablar con una persona que trabaja en un servicio funerario en Queens, en Nueva York, y ella es especialista, está especializada en atender el dolor de las personas que están naturalmente sufriendo. Aquí nos falta un poquito, ¿verdad?, de esto. ¿O? Sí, y ¿sabes qué podría ser interesante? Realmente que las casas velatorias ofrecieran un servicio, no sé, que haya un psicólogo presente. Podría ser interesante que ese también tenga un enfoque más humano, ¿no? Porque va una familia con dolor, va gente que ha perdido a alguien, y quién sabe en qué condiciones, ¿no? Porque a veces uno tiene un proceso de... Empieza el duelo incluso desde antes, ¿no? Desde entender la proximidad de la muerte del otro. Mariana, ¿tú has tenido alguna experiencia en el procesamiento de ese duelo? ¿Has hecho algún acompañamiento a partir de tu experiencia personal con otras personas, tratando de aliviar la pena? Yo no creo que haya paliativos para la pena es una, pero bueno, me imagino que hay un proceso, de lo que hemos hablado antes, de sanación interna. Para eso necesitas un especialista, alguien que ya lo ha vivido y que puede contarlo. En mi caso, lo mejor son los pares, ¿no? A veces puedes pensar que en realidad se comparten el dolor y puede que se hundan más, y en realidad, en mi caso particular, compartir el dolor con mi familia ha sido el mejor remedio. Otras sociedades han sabido evolucionar hacia una prolongación de la vida, es decir, disociando el cuerpo físico, que evidentemente muere por una cuestión biológica, del alma, que en teoría vendría a ser eterna. Pero en la cultura occidental es más difícil, porque te cuestionas mucho, pese a que el catolicismo nos ha dado el cielo y el infierno, nos cuestionamos muchísimo, ¿no? ¿Qué viene después? El miedo de qué pasará después con los míos. El proceso del duelo se hace sin prisas. A ello contribuye la necesidad de expresar dolor. Debe ser, por lo tanto, una terapia abierta donde cada quien puede llorar para sentir ese dolor que comprime bien el pecho. Naturalmente esto es muy fácil de decir. Otra cosa es con guitarra, dicen, y no hay patrones comunes. Hay tantas formas de superar la pérdida como seres humanos en la faz del planeta. El problema está en aprender a escuchar y no dejar solo a quien sufre en silencio. Existe vida en la muerte y la ciencia lo sabe. Tir de la muerte en un cadáver. ¿Qué especies están en qué partes del cadáver y en qué intervalos de tiempo? Este permite conocer las causas de un deceso. Es la entomología forense. Para el esclarecimiento de casos, ¿no? Ya sea de homicidios, para determinar la data de muerte, que es lo más importante, después dónde ocurrió el deceso y cuáles, en algunos casos, las circunstancias del deceso. Procesar el duelo y seguir adelante equivale a resiliencia, pero no todo el mundo está preparado para ello. Porque entienden que después hay una continuación
pero en la cultura occidental es más difícil porque te cuestionas mucho, pese a que el catolicismo nos ha dado el cielo y el infierno, nos cuestionamos muchísimo. Expertos profesionales se desempeñan en la denominada terapia del duelo. Yo me pongo en el medio con ellos, intento cambiarles la opinión acerca de lo que va a pasar. Una labor compleja y en algunos casos ingrata. Pues es solamente para ayudar a la persona del lado, ¿no? Llegados a este punto del programa hemos conocido parte del negocio de la muerte, parte de la psicología de la muerte, parte de cómo el ser humano procesa el duelo, pero ahora vamos a conocer uno de los aspectos que a mí se me antojan como fundamentales. Cómo la vida, a través de la ciencia, puede conocer cada día más acerca de la muerte. Parece una contradicción, yo no estaría tan seguro. Bastante tiene el Instituto de Investigaciones Forenses para enfrentar su realidad cotidiana, de modo que por ahora los dejaremos con sus circunstancias. Interesa, sin embargo, el desarrollo de una especialidad denominada entomología forense, es decir, aquella ciencia que estudia los insectos y otros artrópodos de tipo entomológico y que de algún modo se relaciona con la justicia por índole criminal o civil. La entomología forense es una rama recientemente desarrollada, básicamente en nuestro país, y aporta mucho en el sentido de brindar información acerca de la data de muerte de personas que han podido ser asesinadas, envenenadas o por alguna otra razón. Entonces la entomología forense brinda como tal, mediante el estudio de los insectos asociados a los cadáveres, da datos importantes acerca de el tiempo en que ha estado ahí el cadáver, desde las primeras horas hasta semanas, meses, donde se va descomponiendo el cadáver. Para el esclarecimiento de casos, ¿no? Ya sea de homicidios para determinar la data de muerte, que es lo más importante, después dónde ocurrió el deceso y cuáles, en algunos casos, las circunstancias del deceso. Cuando el cadáver ya está en más etapas de descomposición, se puede ayudar uno con la diversidad que se tiene de dípteros, de moscas, de escarabajos, de mariposas. Y todo ese conjunto tenemos que armarlo como un crucigrama y determinar qué tiempo de data de muerte tiene. Los parámetros médicos son fiables hasta 72 horas de ocurrida la muerte. A partir de este tiempo empiezan a perder fiabilidad y precisión, por lo que la respuesta está en la entomología forense. Entonces la entomología forense como tal trata de describir qué especies están en qué partes del cadáver y en qué intervalos de tiempo. Cuando va avanzando la etapa de descomposición ya varía mucho en sí. Es muy amplio la data de muerte de ellos, pero nosotros podemos afinar eso mediante la diversidad y el desarrollo que se van a encontrar los insectos. En Bolivia muy poca gente, la gente que se dedica a la investigación, muy poca gente se dedica al estudio de los insectos. Es decir, que tenemos muy pocos entomólogos. Se trabajó en una pasantía ahí y se propuso el protocolo de hacer esto, de meter el protocolo de entomología forense, pero no se hizo mucho caso. Y si no se tiene un protocolo estandarizado ahí, pues no hacen mucho caso de otros temas. La entomología forense permite, por ejemplo, una aproximación al momento de la muerte gracias al instante en que las moscas, por ejemplo, accedieron al cadáver dejando sus huevos. Se van a poder utilizar a los insectos en dos formas, mediante el desarrollo larval, que es en inicio de descomposición, y después mediante la diversidad que van a presentar ellos, ¿no? Ya sea, se han dividido por gremios durante el estado de descomposición del cadáver. Las moscas es el grupo de insectos más abundante dentro del reino de los insectos como tal, ¿no? Tienen muchas especies, es altamente abundante en cuanto a individuos.
y a la vez también han desarrollado una especialización de poder consumir materia en descomposición. Van a estar primero, cuando muere la persona, la mosca tiene sensiles en el palpo, en la probóscide, en la boca, tiene sensiles, pelitos que sienten rápidamente el olor. Entonces es por eso que ellos detectan a la persona cuando ya está agonizando o cuando está produciéndose una autólisis en el cuerpo. Si ya está descomponiéndose algo. Las especies asociadas a los cadáveres son diferentes y cada especie tiene un tiempo de presencia en el cadáver como tal, ¿no? No todas están en el mismo tiempo, e incluso algunas están en lugares específicos. Ellas sienten y es por eso que van directo al cadáver. O ponen en lugares de orificios naturales, ya sea oídos, ojos, boca. Y la persona está agonizando y los huevos ya están ahí. Tienen muchas especies y tienen esa habilidad de comer carroña. Entonces es el grupo principalmente presente en todo cadáver. Los tineides son aquellos que van a ir por el fluido, porque no tienen para roer solamente tienen la probóscide que sirve para chupar. Entonces de eso se van a alimentar, ¿no? Y directamente del cadáver. Entonces sí, es una complejidad y una diversidad de insectos, pero que nos ayudan en eso. El canto tercero, La puerta de la muerte, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, reza: ya las almas van por las aguas pardas navegando hacia el lugar infame, que al que no teme a Dios está aguardando. Se trata de un viaje, el último hacia un lugar más allá del horizonte, o bien el fin o el principio de una nueva singladura. En el cementerio de las almas olvidadas vimos como la muerte vive, paradójicamente, muy de cerca con trabajadoras sexuales. La Santa Muerte las protege, las ampara, sobre todo de la violencia y de la exclusión. Las trabajadoras sexuales se encomiendan a una protección muy especial, a una protección casi divina. Estos altares son sinónimo de devoción, amparo, resguardo y protección. Estos altares, a contraluz, son una conexión directa con el mundo de los muertos. Muertos para garantizar una vida, fortuna y futuro. Usted me ha dicho que la protegen o se protegen entre ustedes acá, ¿de acuerdo? Pero también hay una protección espiritual a la que ustedes acuden. Bueno, la mayoría de las chicas no creemos en eso del tío, también en los sapitos, ¿no? Que cada oficina tiene los sapitos que les hacen fumar. Pues. Cada una tiene sus costumbres, sus creencias, y bañarse con alguna cosa, bañarse con flores, qué sé yo, para atraer más clientes. Rinden culto, por ejemplo, al sapo, que dicen, bueno, eso es para todos, hasta en la cita se venden los sapos, creencias que nos va a traer buena suerte, que nos va a hacer entrar ingresos. Entonces siempre nos chaleamos al tío, la mayoría de las chicas tienen esa creencia del tío, la Santa Muerte, y nos hacemos fumar. ¿Y desde qué tenemos esa creencia? Porque nos chaleamos y nos va bien. Es el culto tal vez al tío que ellas llaman, y que le temen también al tío, ¿no? Dicen, no hay que portarse mal, no hay que ser malo porque el tío nos castiga, nos sanciona. Entonces le prenden cigarros, le fuman, ponen coca, alcohol, etcétera, y se piden que les vaya bien en el trabajo. ¿Ahora que son independientes o siempre, cuando trabajaban con el proxeneta, existía este culto al tío, esta devoción al tío? Sí. ¿Sí? Sí. ¿El proxeneta la fomentaba de algún modo? Sí, ahí también hemos conocido el tío, pues hemos ido a trabajar a los locales nocturnos y ahí hemos visto, chálense chicas para que trabajen, entonces todos agarraban y nos chaleábamos con azúcar, cigarros, alcohol. Bueno, cuando hacemos una coa, una mesa, generalmente me hacen hacer a mí, por ser hombre. Y cuando hacen ellas su culto al tío o a otras deidades que puedan tener, me limito a ser observador, no participo porque no creo en esas cosas. Bueno, yo personalmente siempre creo en Dios nomás, ¿no? Nuestro Señor. Antes de venir acá yo me persigno, vengo una oración, antes de salir de casa doy una oración que me vaya bien, que no me ocurra nada, siempre porque quiero llegar a casa por mis hijos.
antes de llegar acá. ¿Creen en algún santo en particular? En la Virgen de Copacabana, una santa. O sea, ¿usted cree que la mamita de Copacabana la está protegiendo en todo momento? Siempre me protege, siempre está conmigo, de eso estoy segura. Laura es devota de la Santa Muerte. Tétrico, tal vez, pero en esta vida hay algo a que aferrarse para navegar en aguas turbulentas. Dígame una cosa, usted se siente protegida físicamente por el resto de las chicas, ¿verdad? Por el resto de las trabajadoras sexuales. Pero también usted tiene una protección espiritual. ¿De qué se trata? De la Santita Muerte, que la tenemos aquí en la oficina, que nos protege. La Santa Muerte tiene su origen en México. El culto se inicia en Córdoba, Veracruz, a mediados del siglo XIX, donde un chamán veracruzano afirmó haber tenido la visita de la Santa Muerte mientras dormía. La historia dice que le prometió ayudarlos y nunca desampararlos. Veo que tiene un tatuaje muy significativo, que usted es muy devota de la Santa Muerte, de la ¿verdad? Santa Muerte, ¿Me lo sí. puede mostrar, por favor, el tatuaje? Ajá. ¿Qué representa la Santa Muerte? Para mí ha representado muchas cosas. Me ha ayudado cuando estaba enferma, me ayuda a salir adelante. La gente a ratos por vernos aquí nos desprecia y pedimos ayuda de ella y ella nos ayuda. La creencia popular se basa en pedirle a través del rezo a cambio de entregarle una ofrenda. Entre las más usuales están las golosinas, whisky, cigarrillos o flores. Usualmente le ponen velas y les escriben oraciones e incluso objetos devocionales. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. ¿Cuál es un tiempo bueno y cuál es un tiempo malo? Cuando no hay clientes y lo que hemos ahorrado tenemos que sacar para pagar el alquiler. Son malos. Y hay clientes buenos que nos regalan todo y también salimos adelante, porque usted sabe, teniendo hijos nos piden una y otra cosa, los niños en las escuelas, zapatos, todo. Ahora que hay desfiles, todo y todo tenemos que gastar, entonces pedimos, a la Santita nos pedimos que nos ayude. Ni bien entramos, siempre le saludamos y le pedimos su ayuda y ella nos protege y nos va bien. Les va bien. Sí. ¿Usted siente que la Santa Muerte la protege, la ampara? Sí, desde que la he conocido, sí. Esa devoción ha empezado desde que yo me he soñado con ella, cuando está enferma. La he visto de blanco, me ha llevado en mi mano y cuando he caminado con ella, he visto su mano y he sentido que era ella. Le prometí estar con ella. Y estoy con ella, la tengo conmigo y hasta a mis hijos le digo, yo siempre pido que cuide a mis hijos. Y nos va bien. Sin embargo, algunos guías espirituales que no son sacerdotes ni pastores evangélicos piden que no se asocie a la imagen con el mal, sino con la fe. De la Santa, desde que la he conocido, le he prometido tenerla, llevarla en mí hasta el último día de mi vida. Y le he hecho poner mi cuerpo. Le he prometido. Y le he prometido también traerle aquí. Y le he traído. Y estamos aquí con ella. Y ella nos ayuda. Hay quien le pone una vela a cada santa. Aquí, la Santa Muerte actúa como deidad protectora del hogar común de las trabajadoras sexuales. Se deben a ella con la firmeza de una devota porque saben que su benefactora no las dejará desamparadas en la fría noche de su vejez. Nuestro hashtag en Facebook es #DocumentosATV, para que usted participe, para que nos envíe comentarios, observaciones, denuncias y también, por supuesto, para ver algunos de nuestros 23 reportajes. Hasta el próximo miércoles.